Bueno, ya estamos aquí, buenos días. Hoy vamos a hacer una clase un poquito más suave, ¿vale? Bueno, suave. Vamos a hacer un poquito más de pilates y de control postural. Bueno, sobre todo, acordaros de que no son clases tutoriales, ¿vale? Que son clases para los que ya tenéis un poquito de control, ¿vale? Entonces no vamos a hacer hincapié en explicar respiraciones, ni en explicar nada, sino que vamos a hacer simplemente la serie de ejercicios, ¿vale? Con esto lo primero que vamos a hacer, bueno, si empezamos ya, nos vamos a colocar de rodillas. Bueno, yo voy a ir mirando pues para ver si, si entro bien, ¿vale? Y ahora ya sí, relajamos un poquito los hombros hacia atrás, bajamos la barbilla hacia adelante y subimos los brazos. Cogemos el aire grande y profundo y lo volvemos a soltar. Nos vamos a quedar aquí y simplemente va a ser nuestro cuello. Vamos a llevar la cabeza hacia un lado, soltamos y vamos la cabeza hacia el otro. Volvemos a abrir el esternón y hacemos esa respiración grande y hacia el techo. Cogemos el aire y lo soltamos. Una vez más, la cabeza a la derecha. Soltamos y la cabeza a la izquierda. Soltamos y la respiración grande. Cogemos el aire. Y ahora sí lo que hacemos es entrelazar las manos y arquear la columna. No bajar, simplemente arquear. Subir esos brazos arriba y llevar hacia atrás una extensión grande. Y volver delante, arquear. Y volver arriba, extensión grande. Uno más, el arco. Volvemos arriba. Nos quedamos con los brazos arriba y dejamos que caiga el brazo derecho. Estiramos el izquierdo y volvemos al centro. Dejamos esta vez que caiga nuestro brazo izquierdo estirando del derecho. Volvemos arriba y lo repetimos a cada lado. Estira, coge el aire y suéltalo. Vuelves arriba, estiras y otra vez de nuevo delante arqueas, esta vez ya para apoyar las manos. Estira todo lo que puedas y busca una posición de cuadrupedia, ¿vale? Vamos justo debajo, sí que vamos a apoyar los deditos de los pies, vamos a coger el aire arqueando la columna y al exhalar vamos a dejar que esa espalda se estire. Y repetimos igual, cuando cojo el aire arqueo y exhalo y estiro. Venga, lo hacemos una vez más. Cojo el aire, el arco y exhalo y estiro. Vamos a buscar simplemente, cojo el aire, el arco. Mira, lo vamos a cambiar. Cuando exhalo y estiro, lo que hago es levantar un poquito las piernas. Cuando inhalo, arqueo y apoyo. Y lo repito, cuando exhalo, estiro y levanto las rodillas. Arqueo y apoyo. Y luego, una vez más, exhalo, estiro, levantando un poquito las rodillas, ya ves que es muy poco, y cojo el aire, arqueo. Lo hago una vez más, exhalo, estiro, pero esta vez me voy a quedar aquí, cogiendo el aire tranquilamente, y cuando exhale voy a estirar la pierna derecha. Al centro inhalo, y lo que hago es apoyar y arquear. Relajar un poquito la sensación de los brazos, de la tensión y volver otra vez a estirar la espalda y a levantar las rodillas. Cojo el aire y es la otra pierna. Al exhalar, fíjate que mi cuerpo no se mueve, ¿vale? No hago cambio de peso. Vuelvo. Arqueo y apoyo. Relajo un poquito y luego una vez más. Exhalo, estiro la espalda. Levanto las rodillas. Inhalo, mantengo. Y exhalo. Alargando. Vuelvo, inhalo. Y arco. Y lo hago una vez más. Exhalo. Inhalo, mantengo. Y exhalo. Inhalo. Y vuelvo. Y ahora sí,
lo que hacemos es relajar los pies y venirnos atrás y estirar. Quiero que alargues desde las manos, mira cómo se van alargando, y alargas la columna. Y desde aquí simplemente vas a venir arqueando y dejando caer tu cadera. Vamos a apoyar los codos. Nos vamos a quedar aquí. Piernas abiertas un poquito a la anchura que tengas de caderas. No sé si se llega a ver del todo. Bueno, una vez que estamos aquí, volvemos a apoyar los deditos de los pies. Cogemos el aire. Hacemos fuerza con la tripa. Y levantamos un poquito. Inhalamos, dejamos que caiga. Mira la tripa, exhala y la presionas para que haga fuerza el abdomen. Inhalas. Y lo repites una vez más, exhalando desde el abdomen. Y así vas calentando ya un poquito. Coge el aire. Lo haces una vez más. Exhala. Mantenemos, inhalamos. Y así hacemos ya la plancha completa. Cogemos el aire, llevamos el peso atrás. Y al exhalar, vamos a la plancha. Inhalamos el peso atrás. Y exhalamos a la plancha. 2 veces más. Coge el aire. Y exhala. Y una última. Coge el aire. Y exhala. Mantienes 4, 3, 2, rodillas apoyas y dejas que tu cuerpo caiga adelante. Estiras, llevas tus brazos hacia atrás, los entrelazas a la altura de la lumbar y buscas una extensión, tirando de la barbilla hacia el esternón y de los brazos hacia atrás. Que se relajen un poquito los hombros, el cuello. Y de aquí no es más que volver. Vuelves a apoyar. Colocas de nuevo los codos. Colocas bien la postura. Vale, no te dejes caer. Organiza un poquito esa espalda. Vas a coger el aire. Seguimos un poquito con esa zona de arriba, ¿vale? Inhalamos. Y al exhalar lo que vas a hacer es una extensión del brazo derecho. Vuelves al centro, inhalas. Y extensión del brazo izquierdo, apretando un poquito esa zona del ombligo, ¿sí? Vuelves, inhalas. Y alargas ese brazo derecho. Vamos alternando el derecho con el izquierdo. Vuelve al centro, inhala. Y alterna el izquierdo. Vuelve al centro, inhala. Hazlo una vez más. Con cada brazo, derecha. Manteniendo la postura de la espalda. Vuelves al centro, inhalas. Y lo haces con el izquierdo, exhalando. Vuelves al centro, inhalas. Esta vez quiero que solo esta vez vayas con el derecho delante. Cojas el aire. Y al exhalar, que subas el brazo y lo lleves hasta atrás. Que vuelvas al centro y lo lleves delante. Y con la otra igual. Inhalas. Al exhalar, estiras. Coge el aire, mantén. Y sube arriba. El brazo atrás. Vuelves al centro. Y al codo. Coges el aire. Y lo que haces ya es relajar, estirar. Y quedarte aquí donde estás. Vuelves a abrir tus brazos. Vuelves a colocar tus manos en la zona lumbar, con flexión de rodillas y extensión, ahora ya completa. Mantenemos un poquito y ya simplemente es volver al centro. Nuestras manos se van a colocar debajo de nuestras axilas. Subiremos poquito a poco, haciendo un poquito de presión con las manos en el suelo. Arqueamos. Venimos al centro, subimos de nuevo, mira que no es una cuadrupedia, es mucho más abierta, apoyamos los deditos de los pies y, como no,
una pirámide. Dejamos que se relaje la cabeza, que se estire toda esa cadena posterior. Intentamos llegar con los talones al suelo. Arqueas la espalda, flexionas las rodillas y vuelves otra vez a buscar el estiramiento. Arqueas, es como una posición de gato, ¿vale? Pero con un poquito más de tensión, y exhalas y estiras. Una vez más, arqueas en posición de gato y exhalas y estiras. La última, arqueas en gato y exhalas y estiras todo lo que puedas. Ahora ya sí, flexionas, redondeas, relajas un poquito atrás, tus brazos donde te sea más cómodo y recuperas poquito a poco y hacia arriba. Y lo que vamos a hacer ahora ya es darnos la vuelta. Bueno, tú te puedes poner una colchoneta, ¿eh? Yo hoy me toca así. Vamos a abrir nuestros brazos en cruz y vamos a estirar nuestras piernas. No sé si se me ve bien, pero bueno, vamos a intentar que sí. Y sobre todo que se me oiga bien. Bueno, desde aquí, si vamos a hacer ya nuestra respiración, vamos a coger el aire siempre por la nariz y lo vamos a expulsar siempre por la boca. Cogeremos el aire por la nariz y, como siempre, primero es relajar el esternón, relajar los brazos, sensación de mandíbula relajada. Coge el aire por la nariz y vete uniéndolo. Cuando exhales por completo, sueltas el aire y vas cerrando las costillas. Coge el aire por la nariz. Y cuando exhales, cierras las costillas y activas el transverso, ¿vale? Ese ombligo que se va a presionar hacia la columna. Coge el aire por la nariz. Deja que tu espalda se libere, se arquee. Y cuando exhales, cierras ya desde el suelo pélvico, desde la zona genital, suelo pélvico, transverso y costillas. Solo con la respiración, cojo el aire. Noto que mi espalda tiene un pequeño cambio. Y exhalo. Alargo la columna, presiono todo el centro abdominal. Inhalo. Y lo que voy a hacer es unirle mis brazos. Cuando exhalo, cierro los brazos. Eso me va a ayudar al control de las costillas. Cuando inhalo, abro. Libero todo mi cuerpo y al exhalar vuelvo simplemente suelo pélvico, transverso, costillas. Imagina que tienes un balón gigante entre tus brazos, coges el aire y cuando exhales quiero que presiones con fuerza, con intensidad ese balón, que lo aplastes y que notes ya sensación muscular completa. Coge el aire y hazlo una vez más. Recuerda, suelo pélvico, transverso, costillas. Cojo el aire, abriendo. Mi espalda necesita un poquito más para colocarse. Entonces, cuando exhalo, lo que hago es levantar y flexionar la rodilla derecha. Y ya voy a conseguir el cambio en mi espalda. Inhalo, abro. Y vamos a hacerlo como lo hacemos siempre en clase. La exhalación va a ser muy lenta, ¿vale? Muy controlada para ir colocando suelo pélvico, transverso, costillas. Mantenemos un segundo y cogemos el aire. Y conforme lo voy soltando, voy haciendo el movimiento de mi pierna derecha y de mis brazos. Inhalo y abro. Y luego con la izquierda voy alternando una pierna con la otra. Y exhalo y noto el cambio que hace mi espalda. Cojo el aire, mi espalda se va a arquear un poquito y al exhalar, con la tensión que pongo en la respiración, voy notando cómo la columna se va colocando un poquito más estirada. Cojo el aire, lo hago una vez más, con la izquierda exhalo siempre, suelo pélvico, transverso, costillas. Cojo el aire y ¿qué le hago? Voy a aumentar la sensación con la elevación del tronco. Al exhalar, elevo la rodilla, elevo los brazos, sin buscar o intentar no tensión en el cuello. Inhalo y abro.
Y busco con la izquierda la misma sensación, suelo pélvico, transverso y costillas. Inhalo y abro. Y lo hago igual, derecha, exhalando. Bueno, vamos a hacer que no sea muy largo, 4 repeticiones, ¿vale? De cada ejercicio. Inhalo. Tú la primera vez vas a hacerlo conmigo y luego si lo quieres hacer aparte, ¿vale? Otra vez, pues buscas más repeticiones. Cojo el aire y esta vez exhalo, elevo y lo que voy a hacer ya es mantenerme. Si ves que tu cabeza te va a molestar, vas a colocar las manos detrás, ¿vale? De ella. Yo no las voy a colocar para que me escuches mejor. Inhalas y simplemente al exhalar aprietas el abdomen y lo que haces es el cambio. Tienes opciones, puedes dejar la pierna en el suelo, coges el aire y al exhalar haces el cambio o puedes elegir mantener tú la tensión. Inhala y al exhalar suave y el cambio. Tus hombros relajados, tu cuello intenta que también. Inhalas y al exhalar haces el cambio. Los pies no los hemos cambiado, seguimos con ellos en punta. Inhalamos y al exhalar cambiamos. Bueno, sí que vamos a hacerlo un par de veces más. Inhalamos, seguimos, sensación de relax y exhala, suelo pélvico, transverso y costillas. Cojo el aire y al exhalar de nuevo repito el cambio. Inhalo, al exhalar subo la pierna arriba y lo que hago ya es agarrarlas y relajarlas. Dejar que se abran un poquito y volver a cerrarlas, ayudándome con los brazos, ¿vale? Simplemente descargo un poquito esa zona. Y desde ahí lo que vamos a hacer es simplemente ayudarme con un poquito de impulso, subir la espalda y sentarme. Relajar delante, estirar, coger el aire alargando la columna, relajar la espalda redondeándola y llevar el peso hacia atrás. Inhalar hasta aquí y exhalar volviendo. Vamos a hacerlo con apoyo de pies, ¿vale? Inhalamos y al exhalar redondeas, voy hacia atrás, sin que el peso recaiga en el cuello, la cabeza se tiene que mover siempre. Inhalas y al exhalar vuelves delante. Lo hacemos una vez más, coge el aire, exhala, redondea, atrás, cuidado con los impulsos, cogemos el aire y al exhalar, suave, volvemos. Una última, inhala, estira, exhala, redondea, vete hacia atrás y ahora simplemente es relajar y quedarte ya aquí donde estás. Volvemos a abrir los brazos, nos vamos a quedar ya con las piernas arriba. Ahora sí vamos a empezar ya a buscar esa posición un poquito más tensa. Vas a inhalar aquí. Al exhalar, lo primero que vas a hacer es colocar tus pies en flex y buscar una posición de mesa, ¿vale? Una mesa buena para ti. Cuando inhalas, vuelves. Si ves que te molesta la columna, ¿vale? O la lumbar, exhalas, lo que hacemos siempre, recuerda, es poner un pequeño cojín en la zona del sacro, ¿vale? Para que estéis más cómodos. Cojo el aire y siempre, por supuesto, exhalo mis pies en flex. Endurezco ya mis piernas, coloco suelo pélvico, transverso y costillas. Vuelvo otra vez, vamos a mantener las piernas juntas, no las vas a abrir, Y al exhalar, igual, suelo pélvico, transverso, costillas. Y lo haces una última vez, coge el aire. Recuerda que tiene que ser una posición tensa para ti, pero no para tu espalda. Exhalas. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos. Que aquí estoy muy incómoda, me tira mucho la lumbar, a hacer con las rodillas. Que estoy bien, me quedo. Que necesito más, bueno, lo que hago es llevar la palanca un poquito hacia adelante de mis piernas. Pero en principio, ahí estaría bien. Cogemos el aire, vamos a mezclar dos ejercicios. Cuando exhalamos, vamos a llevar las piernas juntas hacia el lado derecho. Y no van a bajar hasta el suelo, ni mucho menos. Vas a volver al centro, inhalando.
Y cuando exhales te vas a quedar aquí y vas a hacer un pequeño abdominal. Inhalas y abres, vuelves tu espalda. Y ahora tus piernas van a ir hacia el lado izquierdo y vas a ir mezclando los oblicuos con el central. Cojo el aire, vuelvo. Y al centro, exhalo y elevo. Vuelvo, cojo el aire y mis piernas irán hacia el lado derecho, controlando y siempre suelo pélvico, transverso y costillas. Al centro, inhalo, exhalo y elevo. Vuelvo, cojo el aire y lo hago hacia el lado izquierdo, exhalando, controlando la posición y sin dejarme caer. Vuelvo al centro, cojo el aire, exhalo y elevo. Inhalo, abro y dejo que vayan mis piernas a la derecha una vez más. Centro, inhalo y exhalo, suelo pélvico, transverso, costillas y elevo. Centro, cojo el aire y dejo que mis piernas vayan hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Centro, inhalo y lo hago una vez más, a cada lado. Primero al centro, exhalo, activo fuerte mi abdomen. Vuelvo, cojo el aire. Dejo que mis piernas vayan a la derecha. Vuelvo al centro. Y hago la elevación frontal, exhalando, suelo pélvico, transverso y costillas. Vuelvo al centro, inhalo y exhalo hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Vuelvo al centro, inhalo y exhalo al centro. Y esta vez ya me voy a quedar en el centro. Voy a coger el aire, me voy a relajar. Y cuando exhale, lo único que voy a hacer es estirar mis piernas y mis brazos. Cojo el aire, apoyo la espalda y al exhalar hago todo completo. Estiro las piernas, alargo los brazos, coloco fuerte el abdomen. Inhalo y vuelvo. Y al exhalar busco suelo pélvico, transverso, costillas, mantener los hombros estables, activo el abdomen. Vuelvo, inhalo. Y lo hago una vez más. Cuando exhalo, estiro y alargo. Si ves, cojo el aire, que tus brazos te molestan, tu cuello te molesta demasiado al llevar los brazos atrás, exhalo y simplemente los llevas delante. Vuelvo, cojo el aire, pero si podemos, exhalamos y los llevamos hasta atrás. Vuelvo, inhalo y de aquí ya lo que hago es bajar las piernas, quedarme con las manos ahí junto a los talones y subir poquito a poco la cadera. Estiramos un poquito ahí y relajamos la columna. Lo hacemos una vez más. Suave y despacito, ¿eh? Va subiendo la cadera, va subiendo la lumbar, va subiendo la dorsal. Inhalas y al exhalar, suave de nuevo hacia abajo. Y lo que hacemos ya es cerrar un poquito nuestras piernas. Vamos a estirar, ¿sí? Tampoco vamos a hacer muchas barbaridades. Vas a coger el aire. Cuando exhalas, vas a estirar tu pierna derecha. Cuando inhales, vuelves. Y cuando exhales, estiras tu pierna izquierda. Vuelves cogiendo el aire. Vamos a hacerlo empujando desde el talón. Exhalamos, alargamos la columna, colocamos suelo pélvico, transverso, costillas, todo.
Vuelvo, inhalo. Y luego una vez más exhalando con el lado izquierdo. Vamos alternando pierna derecha, pierna izquierda. Cojo el aire. Cuando exhalo, estiro y agarro la pierna. Inhalo y vuelvo. Cuando exhalo, estiro y agarro. Eso significa que tengo que elevar el tronco. Vuelvo, cojo el aire. Lo hago una vez más, exhalo y estiro. Vuelvo inhalando y exhalo y alargo. Vuelvo, cojo el aire y hago la extensión de las dos piernas. Cuando exhalo, una va a ir arriba y la otra va a ir abajo. Vuelvo inhalando, las dos al centro, el cuerpo al suelo. Y al exhalar, la izquierda va arriba, la derecha abajo. Siempre es suelo pélvico, transverso, costillas. Vuelvo y cojo el aire al suelo. Y exhalo y activo. Vuelvo, cojo el aire. Y exhalo y activo. Vuelvo, inhalo. Siempre con la sensación de relajar. Y al exhalar, de estirar. Por supuesto es un estiramiento activo, ¿vale? Que también te va a costar esfuerzo. Vuelvo, inhalo. Y lo hago una vez más. Y exhalo. ¿Y qué voy a hacer? En la siguiente me quedaré. Cojo el aire. Vuelvo. Y al exhalar, estiro. Y estiro todo lo que pueda. Y como tengo la pierna enganchada, la agarro y la traigo hacia mí. Y la otra, si quieres, la puedes dejar en el suelo, ¿vale? Pero esta vas a intentar que llegue hacia ti. El pie lo seguimos manteniendo en flex y simplemente es estirar. Cojo el aire y al exhalar busco la otra pierna. Pero me quedo. Inhalo. No hago el cambio, sino que al exhalar busco el estiramiento de la pierna. Inhalo. Y al exhalar, cojo el aire. Exhalo y estiro. Inhalo. Y hago el cambio. Exhalo. Cojo el aire. Exhalo y estiro. Inhalo. Exhalo y cambio. Inhalo, mantengo. Exhalo y estiro, acercando esa pierna hacia mí. Cojo el aire. Exhalo y estiro. Una última, inhalo. Al exhalar, estiro. Inhalo. Y al exhalar, esta vez viene la otra junto a mí. Flexiono las rodillas, relajo el cuello, subo los brazos y me quedo aquí ya un poquito. Simplemente voy a coger el aire. Al exhalar voy a volver de nuevo a activar mi cuerpo, estirando las piernas y llevando las manos hacia los pies. Manos atrás, cojo el aire, 4 veces, y ya está. Y exhalamos y estiramos. Bueno, como hemos hecho el estiramiento, vamos a llegar a tocar esa puntita de los pies. Cojo el aire. Lo repito. Exhalo y alargo. Inhalo, vuelvo. Y lo hago una última vez. Exhalo, que ni voy a mantener ni voy a hacer nada. Suelo pélvico, transverso y costillas. Vuelvo, cojo el aire. Llego con mis piernas al suelo y lo que hago es estirarlas. Abrir los brazos y con la pierna izquierda estirada dejar que haya una pequeña rotación. Y quedarme, nada, ahí, un poquito, ¿vale? Nada más. Bueno, yo lo voy a hacer un poquito más rápido. Siempre recuerda que tú vas a quedarte luego aquí un poquito más, ¿vale? Subes, haces el cambio hacia el otro lado. Que notes que tu cuerpo se va relajando, que tu espalda se estira, que es cómodo. Y de ahí ya simplemente vuelves. Tú ya te he dicho, un poquito más que yo,
te ayudas con tus brazos. Simplemente lo que haces desde aquí es relajar de nuevo la espalda. Si puedes, estirar las piernas y recuperar poquito a poco. Y lo haremos con piernas estiradas, con piernas flexionadas, ¿vale? Lo que quieras. Arriba, estirar y soltar. Bueno, tú ya sabes los estiramientos que tienes ahora, ¿vale? En la clase de pilates te quedas un poquito en posición fetal, pues sigues relajando esa espalda, boca abajo, pues lo que solemos hacer de continuo. Yo, por ejemplo, para que no se alargue mucho, pues ya lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Bueno, de aquí ya nada, pues me despido hasta mañana y recordar, ¿vale? Que no es una clase tutorial. Si no has hecho nunca pilates, bueno, pues es mejor que este tipo de clases no hagas, ¿vale? Y pues eso. Y si no, pues pruébala, pero con muchísimo cuidado. Venga, hasta mañana. Besitos.